Hola amigos, ha muerto Ted Turner, uno de los peores enemigos de la humanidad, y quien se propuso diezmarla pero no lo logró, y la biología se le impuso a él. Esta es la historia del creador de CNN como no te la contarán en ningún otro lugar, además de ser probablemente el autor de los monumentos siniestros de las Piedras de Georgia, su estado. Quédate hasta el final. Y por cierto, estoy disfrutando del magnífico viaje inmersivo de miembros fundadores del Club AMA y Puntor. Si quieres salvar tu libertad y tu patrimonio, es ahora. Robert Edward Turner III nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio. Era hijo de Robert Edward Turner II, un empresario de vallas publicitarias, y de la ama de casa Florence Rooney, de origen irlandés. La riqueza de los Turner se remontaba casi un siglo atrás. Su tatarabuelo Simon Theophilus Turner fue un religioso metodista que tomó su Biblia y se enfrascó en un viaje por el lejano oeste predicando su fe. En Memphis se casó con Marian Eddings y el matrimonio se instaló en Mississippi, en unas tierras que el gobierno les arrebató a la tribu Choctaw, con el pretexto que debían utilizarse para poblar el país con gente civilizada, es decir, con pagadores de impuestos. Para 1850 los Turner ya contaban con 6 hijos más y se dieron el lujo de contratar 3 esclavos. Una de ellas, mujer, tuvo hijos bastardos con Simon Turner y con 2 de los hijos de Turner. Fue una suerte para la familia que la abolición de la esclavitud los salvase de mantener a los retoños, que al finalizar la guerra de secesión fueron arrojados a la calle al igual que sus madres. Sin embargo, el clan Turner tenía especial cariño por uno de sus sirvientes, Martin Brown, a quien conservaron como mayordomo. Su hijo Jimmy serviría en la familia por 3 generaciones, es decir, hasta la época de Ted Turner, el actual dueño de la CNN, una cadena muy inclusiva. A lo largo de las décadas, los Turner consolidaron un importante emprendimiento algodonero que sobrevivió hasta entrada a la mitad del siglo XX. En 1916, el abuelo de Ted, Robert Edward Turner, abandonó el campo y se mudó a la ciudad de Jackson para abrir 2 tiendas comerciales. Pero la crisis de 1930 fue un golpe devastador para la familia. El abuelo de Ted tuvo que vender su casa en la calle Cassidy, cerrar todos sus locales comerciales y volver con su familia a plantar algodón. No obstante, su hijo Ed Turner decidió quedarse en la ciudad, trabajando para sufragar sus propios estudios en la Universidad de Mississippi. Desde encordador de raquetas hasta aprendiz de carnicero, Eddie tenía un único problema: su agresiva personalidad. No duraba más de una semana en cualquier empleo y debió abandonar la casa de estudios. Temiendo la ira de su padre, que también era de temer, que amenazó de hecho con desheredarlo por no obtener un título de grado, se dirigió a Memphis, donde trabajó en una importante concesionaria de automóviles en Cincinnati, convirtiéndose en uno de los mejores vendedores de la filial de Chevrolet. Allí conoció a Florence Rooney, una mujer de raíces irlandesas y de familia católica, tan hermosa que le sobraban pretendientes. Pero Ed se juró conquistarla cueste lo que cueste, es decir, amenazando con una navaja en el cuello a distintos competidores para quedarse con ella. Tras 8 meses de trabajo de campo lo consiguió y se casó con Florence en la vieja catedral de Cincinnati, St. Francis de Sales, San Francisco de Sales. Los primeros años del matrimonio fueron complejos. Como buena irlandesa, a Florence le gustaba tomarse alguna que otra copita diaria, pero su esposo era un bebedor contumaz, compulsivo, propenso a repentinos cambios de humor y rabietas violentas. A menudo la azotaba con duras palizas. Turner gustaba de ridiculizar a su mujer en público, de hecho, y ella, con cada vez más cicatrices por sus ataques de ira, estuvo a punto de abandonarlo. Sin embargo, Ed encontró un trabajo que potenció radicalmente sus ganancias y los incentivos para seguir rodeándolo. Me refiero al negocio de los carteles publicitarios, y para Florence aquella humillación también pasó a ser redituable. El 19 de noviembre de 1938 llegó al mundo nuestro protagonista, Robert Edward Turner III, conocido mundialmente como Ted. 3 años más tarde nació su hermana Mary Jane. Desde el principio, Turner padre mostró favoritismo por la niña, a quien le compraba todo tipo de obsequios, pero al pobre Teddy le profesaba una animadversión.
selección natural. Le gritaba, lo golpeaba, incluso lo llegó a agredir con una percha de alambre e intentó ahogarlo en la piscina familiar. Muchas de esas golpizas surgían sin ninguna razón aparente. El tipo se bajaba un vaso de whisky y empezaba a atormentar al hijo. En 1942, el ataque de los japoneses a Pearl Harbor despertó en Ed un arranque de cólera patriótica y abandonó a su familia y a su prominente trabajo como empresario publicitario para enlistarse en la Marina. Durante los siguientes 4 años, su hija y su mujer debieron contentarse con visitarlo de puerto en puerto, dadas sus obligaciones militares. Pero Turner le exigió a su esposa que de ningún modo llevase a Teddy a las visitas. No tenía el menor interés en verlo, y era mejor que se quedara en Cincinnati con su abuela materna. Así vivió Ted hasta los 6 años, cuando su progenitor, que estaba pronto a regresar de Europa, ordenó que lo enviasen a un internado para no tener que verlo. De los siguientes 15 años de su vida, Ted pasaría solo uno en su hogar familiar. Pero bueno, de nuevo en Cincinnati, Ed montó con ayuda de su suegra su propia compañía de carteles publicitarios, la Turner Advertising. Un éxito de la noche a la mañana, y lo logró por la ubicación estratégica de sus afiches sobre el río Ohio en Covington, Kentucky. Ni lerdas ni perezosas, las otras compañías ocuparon la misma carretera, pero al patriarca Turner no le gustaba la competencia, ni en materia amorosa ni en materia económica, así que comenzó a comprarlas del mismo modo que consiguió a su esposa, bajo procedimientos mafiosos. Incluso a la más importante de aquella época le incendió una planta industrial, y cuando compró el terreno había contratado una póliza a su nombre anticipadamente y cobró el seguro del incendio. La Turner Advertising pronto se extendió al estado de Georgia. Así Florence y Mary Jane se embarcaron hacia el sur profundo. Pero el pequeño Teddy una vez más volvió a ser dejado de lado. El pequeño ya contaba con 9 años de edad. Harto de escuchar sus quejas y monsergas sobre el internado y el maltrato que allí sufría, su padre lo envió a la Georgia Military Academy, famosa por acoger a jóvenes delincuentes adinerados. Teddy temía que lo discriminasen por su acento del norte. Cansado entonces de empezar siempre con el pie izquierdo y estar a merced de los abusones, decidió hacerse respetar. La primera noche le dio una patada a la puerta de su cuarto y entró gritando: "Así que planean meter mi cabeza en el inodoro. Vengan, sureños. Los 3 contra mí, voy a destrozarlos a todos". Los niños se quedaron estupefactos, nadie estaba planeando ninguna broma, pero su paranoia volaba por los cielos. Ed volvió a probar suerte pateando la puerta de la habitación contigua. Lo que no sabía era que en la habitación dormían 3 jóvenes mayores que él, que en ese caso sí que no dudaron en darle una paliza antológica. Pronto nuestro protagonista empezó a degustar la disciplina castrense. Incluso se sentía cautivado por los valores de la Confederación de Robert Lee del sur esclavista, y abandonó su acento del norte al punto que era confundido con cualquier natural de Georgia. Al comenzar a cursar 5º grado, la fortuna de su padre crecía y crecía. Su estatus social ya estaba por las nubes. Era normal que desapareciese de un día para el otro, porque se iba a las Bahamas con su yate privado a seducir jovenzuelas, y también organizaba fiestas orgiásticas para amigos y clientes, aunque siempre lejos de su esposa. En 1948, Ed decidió instalarse en Savannah, Georgia, donde compró una lujosa casa colonial de 5 dormitorios. Ninguno de ellos era para Ted, al que le asignó un catre en el sótano para los escasos días del año en los que no se encontraba en la academia. De todas formas, Ted contempló el casuplón como un paraíso del que sería desterrado, convencido de que volvería inminentemente a la escuela militar. Pero en un acto sin precedentes, su padre le dijo que se quedara en Savannah y que vaya a una escuela del barrio. Todavía más, le obsequió un pequeño bote, y en el río Skidaway, junto al mayordomo Jimmy Brown, sí, el señor café con leche que sirvió por 3 generaciones enteras a la dinastía, Teddy Turner aprendió a leer el viento y los movimientos del agua. La relación con su padre mejoraba inexplicablemente, y de repente Ed disfrutaba ver a su retoño mientras competía en las regatas juveniles del elitista Savannah Yacht Club, y empezó a prepararlo como el heredero de su imperio. Para ello, una prueba de fuego. Cansado de su esposa, decidió internarla en un loquero, y para ello llevó a testificar al joven Ted para que diga que su mamá había intentado ahogarlo en la piscina en vez de su papá, algo de lo cual se arrepentiría por escrito años después. Y efectivamente, allí la recluyeron. A principios de los años 50, Turner Advertising era la empresa de carteles publicitarios más importante del sureste americano. El problema era que Ed vivía al límite de sus fuerzas. Trabajaba completamente ebrio 18 horas al día. 2 o 3 las pasaba acostando
comunicándose con sus empleadas. Era un hombre que pesaba más de 100 kilos, sufría úlceras sangrantes y con apenas 39 lucía como de 59. Su furia era impredecible, bastaba con una mera equivocación de su hijo para que Ed saque su cinturón, o la ya mencionada percha de alambre, y desquite toda su ira sobre él. A menudo llenaba su cara de insultos y al salir del loquero abandonó a su mujer para dejarla por otra mucho más joven, justo cuando Ted empezó a cursar en McAllee, un colegio exclusivo para varones en el estado de Tennessee. Ahora el muchacho tenía un nuevo hábito: meter animales vivos o muertos en la cama de sus compañeros. También gustaba de cambiar la hora de los relojes del colegio para adelantar los recreos, y llegó a decirle al director complacido que se sentía totalmente excitado por la posibilidad de transformar la realidad a partir de sus actos. Un día, cumpliendo uno de sus incontables castigos, el casero Jimmy Brown se apareció de sorpresa para darle una noticia terrible. Su hermana menor Mary Jane había desarrollado una extraña forma de lupus. Esta enfermedad autoinmune la mantuvo 12 semanas seguidas en coma, y cuando despertó sufría un daño cerebral drástico y violentas convulsiones. Desquiciado por la enfermedad de su hija favorita, Ed descargó otra vez todo su enojo y toda su impotencia animal y barbáricamente con Ted, culpándolo del malestar y obligándolo a trabajar 40 horas semanales, además de las horas de colegio, mientras le quitaba la mitad del salario como renta por vivir en su casa. Pero Ted, que por entonces quería el respeto de su padre a toda costa, cumplió sin chistar. Cuando llegaba el fin de semana, se despejaba navegando en el club Yacht de Savannah. Tenía destreza para el deporte y además albergaba un deseo oculto. La navegación era la única actividad que su padre siempre quiso, pero nunca pudo dominar. Tras un lustro de sufrimiento, la joven Mary Jane falleció a los 15 años de edad. Ed estaba realmente devastado, pero ya no tenía espíritu para aguantar la violencia de su padre. A menudo tomaba su escopeta y disparaba en el interior de la vivienda, así que decidió irse a la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, y allí su tendencia de molestar al prójimo para descargar sus propias frustraciones terminó adquiriendo tintes políticos. Uno de sus compañeros de Kappa Sigma, la fraternidad a la que pertenecía, lo recuerda así: Ted Turner se emborrachaba y con su bata de Kappa Sigma iba cantando himnos nazis a las fraternidades judías. A veces ponía letreros en los cuartos de afroamericanos que advertían: tengan cuidado muchachos, firma Ku Klux Klan. Turner fue expulsado sin demora de la universidad por llevar mujeres al dormitorio y por destruir el campus de Kappa Sigma. Su padre, que casi había perdido las esperanzas en el heredero, le dio una última oportunidad y tras ahorcarlo con un cinturón enfrente de todos los empleados de la fábrica de carteles, lo mandó de viaje con Hudson Edwards, uno de los mejores vendedores del equipo. Tras 6 meses de ruta y de negocio, Hudson quedó verdaderamente impresionado. Ed, tu hijo es uno de los mejores vendedores del mundo, le aseguró al patriarca. Por primera vez, Ed se sintió orgulloso de Teddy y lo contrató como gerente general de una sede de Turner Advertising en Georgia. Lo que Ted no pudo olvidar de la universidad fue a una muchacha llamada Judy Nye, y ahora que era gerente, tenía un buen sueldo y un Cadillac, tomó coraje y fue a visitarla a Chicago, donde le pidió matrimonio en el verano de 1960. Tras 2 semanas se casaron en la iglesia episcopal St. Chrysostom. En la oficina, Ted demostró ser igual de severo que su padre. Trabajaba 15 horas por día, 7 días a la semana y logró duplicar las ventas en menos de 2 años. Cambió su coche por un Porsche último modelo y luego por un Jaguar para cumplirle el capricho a su esposa. En esa vorágine de lujos nacería su primogénita Laura Lee Turner. Lee por el general Lee, el comandante del ejército de la Confederación. Al verlos navegar juntos, los conocidos creían que eran una familia perfecta y feliz, pero nada más lejos de la realidad. Turner le daba a su mujer apenas $500 al mes, con lo cual debía llevar la entera economía familiar, además de trabajar como secretaria sin goce de sueldo. Exigía 3 comidas diarias, zapatos lustrados e impecables, camisas de seda que tenía que comprar con ese magro presupuesto y ropa interior planchada. Y todo bajo una regla fundamental: cualquier producto que se consuma en la casa tenía que estar anunciado por su compañero
compañía Turner Advertising. O sea, además tenía que comprarle a sus propios clientes. Ted Turner, señores, el actual capo de la CNN, el héroe de los progres estadounidenses. Tomen nota. Si a la pobre Judy se le ocurría pedir más dinero, Turner le daba un golpe a la mesa y gritaba: yo traigo el dinero, tú haces lo que yo digo y punto. Para rematar la faena, Ted le aclaró a Judy que no esperase ni en sueños que fuera un marido fiel. Desconsolada, la mujer buscó auxilio ¿en quién? En su suegro Ed Turner. Pobre ilusa. Su suegro simplemente le dijo: a ver, muchacha, el que mantiene al otro tiene que salirse con la suya. Así es como el matrimonio dura. Pero cuando hablaba a solas con su hijo, Ed le espetaba que su mujer era una quejosa e inútil y lo mejor era abandonarla. Una tarde el matrimonio salió a navegar. Tras bajarse una botella de vino entera, Ed le propuso a su señora jugar una carrera. Pero el hombre estaba tan ebrio que Judy ganó rápidamente la delantera. Y desesperado, Ted chocó su bote contra el de ella, con la mala suerte de que su hijita salió volando al agua. Fue definitivo para Judy, que rescató a la pequeña Laura del río por poco y se marchó furiosa a Detroit. Ted viajó para persuadirla de arreglar las cosas. Judy aceptó. ¿Pero por qué? Porque estaba embarazada de su segundo hijo, Robert Edward Turner IV, nacido en 1962. Pero después de su nacimiento, fue Ted el que se marchó, los dejó a todos y no les pasó un centavo durante la próxima década. En este caso se estableció en Atlanta, donde su padre expandía la compañía. Turner Advertising estaba en la cresta de la ola, pero el viejo Ed ya estaba deprimido, fumando varias cajas de cigarrillos al día e incluso en ataques de culpa por todo lo que había hecho se autoflagelaba. Sin embargo, no había dejado de tener sus arrebatos iracundos y en uno de ellos se le ocurrió vender las acciones de la empresa. Ted estaba furioso y por primera vez fue el hijo quien le dio una buena tunda al padre. Le aplastó la cabeza con una silla, prácticamente lo mata por una contusión cerebral y pisó sus manos artríticas fracturándole los 10 dedos. El viejo aceptó su castigo como un mártir condenado y una fría mañana del 5 de marzo de 1963, en la plantación algodonera de la familia Turner, Ed bajó difícilmente las escaleras con sus manos enyesadas y le preguntó a Jimmy Brown qué había para almorzar. Luego la subió silbando una alegre melodía. En el baño se quitó los yesos, tomó su revólver calibre 38, lo deslizó sobre su sien y apretó el gatillo. Ed había sufrido la violencia de su padre durante años, pero aquel suicidio terminó de desequilibrarlo. Empezó a tomar litio para moderar su estado de ánimo y asistir desesperadamente a los psiquiatras, que le diagnosticaron trastorno de bipolaridad. Para entonces descubrió que el negocio de los carteles no lo deslumbraba, era algo aburrido, monótono y cada vez más obsoleto. Ed quería apostar a un nuevo rumbo, uno que avanzase hacia el futuro y no hacia el pasado. Le tomó casi 7 años dar el gran salto. En el medio, su empresa no cesaba de crecer y ya era indiscutiblemente millonario. A principios de los 70 se invirtió en pequeñas radios y en un canal llamado Atlanta Cable TV. De todos los programas con que llenó la grilla, el único exitoso fue un spot de noticias cómicas que se transmitía a las 3 de la mañana. Era muy popular en ese rango horario y nadie estaba transmitiendo compitiendo contra él. Como Lucifer, a las 3 de la mañana soy el amo de la noche. Tengo el 100% de la audiencia, solía bromear con sus amigos. Entonces llegó la inspiración, hacer lo que nunca había hecho nadie en la TV. Una programación que se extienda por 24 horas. Se puso manos a la obra emitiendo en la temprana mañana para estudiantes universitarios y trabajadores nocturnos. Pero la mina de oro llegaría en 1978, cuando la tecnología satelital le permitió transmitir simultáneamente en el resto del país. Fue así como su pequeño conglomerado de canales se convirtió en un imperio en crecimiento. Los suscriptores de cable llegaron a 2 millones, una cifra récord para la época. El patrimonio de Ted rondaba ya los 100 millones de dólares. Subido al caballo de la alta burguesía americana, Turner se compró 2 equipos, uno de la NBA, los Atlanta Hawks, y otro de la MLS, los Atlanta Braves. No solo ganaba por los derechos de televisación de sus partidos, sino que ahora los poseía en su totalidad. Para 1980 comenzó a cranear la obra de su vida, Cable News Network, CNN. Según estimaciones, el proyecto costaría solo para empezar 20 millones de dólares, lo que ni siquiera incluía el costo de transmisión. Algunos de sus ejecutivos de programación le dijeron que su idea era una locura y que nadie la miraría. Hasta los inversores tenían dudas de ceder
conceder el crédito, pero Ted parecía inmerso en un espeso caldo de fe. Confiaba ciegamente en su proyecto y sentenció que la CNN sería el logro más grande en la historia del periodismo. Ahora bien, algo muy misterioso ocurrió solo 2 meses antes de que el canal viera la luz. Y a esto le dediqué en su día un video el año pasado que se hizo viral. 145 kilómetros de la ciudad de Atlanta, en medio de una carretera rural, se construyeron unas enigmáticas piedras gigantes que contenían mensajes eugenecistas inscriptos. Por supuesto me refiero a las famosas piedras de Georgia, las mismas que fueron destruidas hace ya casi un año. También llamadas las piedras guías o el Stonehenge de Estados Unidos, este monumento era una suerte de manifiesto misántropo y ecologista que dejaba una serie de instrucciones para salvar al planeta de la plaga humana y reducir a la población mundial. Como las tablas de la ley de Moisés, eran 10 mandamientos. Entre ellos destacaba mantener a la humanidad debajo de los 500 millones de individuos, en perpetuo equilibrio con la naturaleza, guiar sabiamente a la reproducción, mejorar la idoneidad y la diversidad. Y la más siniestra reza, no ser un cáncer sobre la tierra, dejarle espacio al medio ambiente 2 veces. El origen de esta obra, que ha despertado y con razón una inquietud y una perturbación enorme entre sus vecinos, se remonta a junio de 1979, cuando un hombre que utilizaba el seudónimo de Robert C. Christian apareció en la georgiana ciudad de Elberton. Allí se dirigió a Elberton Granite Finishing Company en nombre de un pequeño grupo de estadounidenses leales y ordenó este misterioso proyecto. Joe Fenley, el presidente de Elberton Granite, pensó que Christian era un loco peligroso. Intentó disuadirlo dándole un presupuesto escandalosamente alto, más elevado que casi cualquier otro proyecto que la compañía hubiese realizado hasta entonces, y también le dijo que la obra requeriría herramientas y consultores adicionales, lo cual no era cierto. En suma, trató de persuadirlo de que se trataba de un monumento faraónico, inaudito, imposible de realizar, en un enclave tan inhóspito como aquel remoto paraje de las llanuras del sur. Pero para sorpresa de Fenley, Christian aceptó el precio. Dio instrucciones tan complejas a su vez que los constructores debieron recurrir a astrónomos para completar la obra de acuerdo a los requisitos, y el 22 de marzo de 1980, en un parque de 2 hectáreas que fue comprado un granjero local, el monumento se inauguró ante cientos de personas. Aquel día se colocó la tableta de piedra a sus pies, nombrando a todos sus patrocinadores como un pequeño grupo de estadounidenses que buscan una nueva edad de la razón. Entre los asistentes muchos buscaron al mecenas de las piedras, pero Robert C. Christian había desaparecido por completo. Numerosas teorías han surgido alrededor de este mensaje misántropo y pseudopagano que obra en las piedras de Georgia, pero la más sonada y la más probable es que el hombre detrás de aquel seudónimo no era otro que un enviado de Ted Turner. El hombre que se mantuvo como único responsable conocido del macabro monumento fue un empleado bancario local, Wyatt Martin, que tras haber quedado absolutamente fascinado con la doctrina que motivó las piedras de Georgia, comunicada directamente por el señor Christian, recibiría durante las próximas décadas una serie de giros postales enviados desde distintos puntos de los Estados Unidos para sufragar su mantenimiento, la jardinería y su escueta seguridad. Wyatt había sido abducido por este tal Christian, y cuando decidimos investigarlo el año pasado nos topamos con grandes sorpresas. Y no crean que nos estamos desviando del tema central, no, sino al contrario, arribaremos al corazón del asunto, a por qué Ted Turner estaba convencido de que la CNN sería un éxito rotundo. Recordémoslo. La más sonada de las hipótesis hasta el momento era que el sospechoso señor Christian no es otro que Robert Ted Turner, magnate de los medios, fundador de la CNN y uno de los latifundistas más grandes de Norteamérica. Turner fue un ferviente militante de la reducción poblacional y masón grado 33. We've got to stabilize the population. When I was born, there were what's wrong with the population? I mean, were too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But if there were less people, they'd be using less stuff. We're altering the climate and the world in so many different ways. And what we're doing is reducing the Earth's carrying capacity so that each year the natural world gets poorer.
and less able to support the increasing number of people. We have a finite world, but an infinite ability to increase our population. We've got to stabilize population on a voluntary basis. Everybody in the world's got to pledge to themselves that 1 or 2 children is it. Right. And we've got to do that, because otherwise all the gains that we make in redoing our energy system are going to be erased by population. Pero lo más notable de esta tesis es la coincidencia cronológica. Las piedras guías se revelaron solo 3 meses antes de que Ted fundara su imperio de las noticias. De hecho, en Atlanta, donde aún la CNN tiene su sede central, la capital de Georgia, a menos de 200 kilómetros de las piedras guía. También hubo una coincidencia de frases. Christian declaró que las piedras guía fueron diseñadas para sobrevivir a cualquier cataclismo, y Turner, en el lanzamiento de la CNN, dijo que nunca iban a parar de emitir y reportarían incluso el fin del mundo, grabando un video de corte apocalíptico para reproducirlo justamente cuando llegue ese momento. Tal vez por eso, Turner fue director de la Nuclear Threat Initiative, la iniciativa sobre amenazas nucleares. En el año 2001, y junto con el ex senador demócrata Sam Nunn, fundaron esta organización privada para gestionar, supuestamente, el desarme, la eliminación de las armas de destrucción masiva. Desde entonces, Turner donó $50 millones al año, mientras la fundación se ocupa de presionar a los gobiernos para que tomen medidas de no proliferación. Se ve que el hombre estaba un poquito obsesionado con esto del apocalipsis. Pero bueno, hasta ahora nunca se había confirmado y seguía reinando la especulación. Por eso acudimos a la única persona que podía ayudarnos. Solo un hombre supo con exactitud quién fue realmente Robert Christian: Wyatt Martin, el banquero. Tras varios intentos, logramos comunicarnos con su casa de Greensboro, Georgia. Su hija nos informó que falleció el pasado 15 de diciembre de 2021. Tras una extensa conversación con un miembro de mi equipo, sostuvo que su relación se había enfriado por el creciente entusiasmo de Wyatt en la ingeniería social progresista. Nos habló de las cartas que acompañaron los giros postales para la manutención del movimiento, cuya última entrega data del 26 de agosto de 2001. Las misivas fueron quemadas por su padre antes de morir a la edad de 91 años, pero ella llegó a espiarlas asiduamente en su adolescencia. Más allá de las indicaciones de rigor sobre jardineros e impuestos, la línea constante de las misivas habría sido una suerte de monólogo con Wyatt, persuadiéndolo del noble propósito de velar por la integridad del mensaje de las mismas. La señorita Martin asegura que su padre abandonó la religión, se peleó con sus amigos, entre ellos el señor Fanley, y terminó abandonando a su madre, o sea, su esposa, y al pueblo de Elverston, odiado por los lugareños por su ferviente convencimiento maltusiano. Llegó a decirle a su hija que se arrepentía de haberla traído al mundo. Nos comentó que en los años 80 su padre hablaba en la mesa familiar del informe Kissinger, que por entonces era un proyecto de extrema confidencialidad, que obraba únicamente en manos de 2 docenas de altos funcionarios gubernamentales. Nos referimos a aquel documento gubernamental de carácter secreto redactado en 1974, 6 años antes de la inauguración de las Georgia Guidestones, emitido por el todopoderoso secretario de Estado Henry Kissinger bajo el lema de National Security Study Memo 200, NSSM 200, también conocido como el reporte Kissinger, un extenso análisis de la situación demográfica mundial y soluciones acordes a los intereses de Estados Unidos. A Kissinger le preocupaba el crecimiento de la población en los países del tercer mundo y alegó que tal situación ponía en peligro el acceso a minerales y otras materias primas que el país del norte requería para su propia industria y que por lo tanto el crecimiento poblacional, especialmente en América Latina, constituía una amenaza para la seguridad económica y política del imperio. La solución que propuso fue un extenso control poblacional. A través del endeudamiento, forzar la rendición incondicional de los políticos latinoamericanos a las directrices que ya sabemos: ecofascismo, anticoncepción y principalmente aborto. Ningún país ha reducido su población sin recurrir al aborto, dice el informe. Cita, de hecho,
hecho, el aborto, legal y ilegal, se ha convertido ahora en el método de control de fertilidad más difundido en el mundo. Como un humilde empleado bancario de Georgia estaba al tanto del contenido de este informe décadas antes de que sea desclasificado, su hija tiene su propia teoría. Jura haber visto la misma caligrafía, evidentemente femenina según ella, en los distintos manuscritos, pese a estar firmados por diferentes personas y remitidos de distintas localidades. Desde su punto de vista, las anécdotas de su padre, de los otros testigos que lo vieron y su experiencia personal como empleada del Estado en los 80s la llevaron a albergar la convicción de que el señor Robert Christian era Jack Earle, secretario personal de Eleanor Rosalind Schmidt, la esposa de Jimmy Carter. Jimmy Carter fue gobernador de Georgia entre 1971 y 1975, manteniendo un considerable poder en el estado hasta el día de hoy. Para más datos, Carter era presidente de Estados Unidos durante la construcción e inauguración del monumento, cargo desde el cual traicionó a sus votantes, a los que había asegurado que era un convencido opositor al aborto. Como presidente, Carter aumentó drásticamente las subvenciones federales a la Planned Parenthood, y aunque no fue lo suficiente para conformar a lobbies izquierdistas como ACLU, Carter también creó centros gubernamentales de planificación familiar. Se defendió diciendo que le tocaba garantizar el cumplimiento del fallo Roe vs. Wade, recientemente derogado, que era una orden de la Corte Suprema y excedía su poder discrecional como presidente. Pero detrás de él yacía su esposa, Rosalind Carter, que fue probablemente la primera dama más activa del país del norte junto a Eleanor Roosevelt, la mujer de Franklin Delano. Rosalind era una fervorosa feminista. Nació en 1927, hija de un agricultor y una maestra comunista fanática que a su vez era miembro del círculo Planned Parenthood, admiradora de Margaret Sanger y a su vez, tomen nota, empleada postal, de donde Rosalind tomó varias mañas. Su abuelo W.S. Wise había sido un militante racista del Ku Klux Klan que emigró a Brasil huyendo de los llamados carpetbaggers, los burgueses y las autoridades norteñas que tomaron el control de Georgia tras la derrota confederada en la Guerra de Secesión. Rosalind creció en una familia redneck de izquierda, que combinaba un profundo rencor contra los afroamericanos con una nítida línea marxista que admiraba la revolución bolchevique y la ley del aborto de Lenin. Rosalind le puso a su primer hijo Jacobo en honor a los jacobinos de Robespierre, el primogénito de Jimmy Carter. Recordemos que por la guillotina de Robespierre pasaron 300.000 inocentes y estuvo a punto de pasar también el mismísimo Thomas Paine. Sin embargo, Schmidt de Carter no es una persona particularmente culta ni congruente. Tras quedar huérfana de padre a los 13 años, se dedicó a criar a sus hermanos menores y ayudar a su madre en el negocio familiar, donde leyó, según sus propias memorias, Justicia Agraria, el libro donde Paine postula la creación de un único impuesto a los grandes terratenientes de las antiguas colonias, la mayoría de los cuales habían recibido sus tierras del gobierno inglés a fin de sufragar los gastos de la comunidad y mantener a los pobres y a los desahuciados. Por ironías del destino, Rosalind terminó casada con un latifundista, heredero de un imperio de fincas del maní, Jimmy Carter, alias el manicero, pero sin embargo nunca claudicó en sus principios socialistas y eugenésicos. Como primera dama de Georgia en los 70s, impulsó amplios programas de educación sexual y cursos de género, tarea pionera que le valió un premio de la Fundación Ford. Y Rosalind también lanzó un ambicioso proyecto de atención a la salud mental, teñido por terribles controversias. Sus críticos lo señalaron como un sistema de psiquiatría represiva stalinista para perseguir políticos rivales a su marido y periodistas. A su vez, fue acusada de castrar contra su voluntad a distintos pacientes discapacitados. Convencida de su rol filantrópico, Rosalind Carter organizaba grandes fiestas en la mansión del gobernador, y entre sus invitados pasó por allí el joven senador demócrata Joe Biden, con quien trabó una fuerte amistad a partir de su punto de vista compartido contra la integración étnica en las escuelas. Ambos eran partidarios de abolir las reformas de Kennedy, eran demócratas conservadores, y volver a los buses segregados y a los guetos escolares para niños de color. Pese a que Biden traicionó a su marido
decidido Carter, siendo ya presidente, en un boicot oscuro a los tratados de pacificación nuclear con la Unión Soviética, los Salt Lake II, Rosalind mantuvo inclaudicable su amistad con Joe y se jacta de haber sido la responsable de quitarle sus ideas pro vida y persuadirlo a que se sume al bando de los verdes. Pero su lista de excéntricos invitados no termina allí. Siendo primera dama Rosalind Carter, el 6 de mayo de 1978, se tomó una fotografía con el asesino serial John Wayne Gacy, el payaso asesino. Sí, ese, responsable de la violación y asesinato de 33 hombres jóvenes entre 1972 y aquel mismo año 1978, en el cual visitó a Rosalind Carter y vaya uno a saber por qué se sacaron una foto sonriendo. Estamos hablando del caballero, si cabe decirle caballero a este psicópata criminal, que inspiró la famosa novela convertida en película It, el payaso asesino. Todo un servidor de la causa malthusiana. En fin, Rosalind Carter, como si faltara algo, era amiga personal de Turner y tomó como bandera propia el ecologismo radical. Naturalmente, Rosalind pudo haber estado entre los privilegiados en tener acceso al memorándum Kissinger, elaborado en el gobierno anterior al de su marido, el republicano gobierno de Gerald Ford, pero convertido por él, por Jimmy Carter, en una política de Estado bipartidista. Carter refrendó el informe Kissinger y le dio continuidad para los años sucesivos. Estuvieron coludidos para llevar adelante las piedras de la discordia, lo que supuso una profundización de la amistad ya existente entre el magnate de los medios y el político izquierdista. Cuando Carter era gobernador del estado de Georgia, ambos disfrutaban de ir a pescar juntos en el río Chattahoochee. Se hicieron tan pero tan cercanos que, pese a que Turner todavía se definía a sí mismo como un republicano, financió generosamente su campaña presidencial de 1977. Y en realidad no fue tan generoso. Como todo lobista que busca privilegios políticos en lugar de hacer méritos para amasar fortuna, nuestro protagonista había donado a ambos bandos durante varios años. Por ejemplo, en la elección anterior había sufragado la campaña nacional de Gerald Ford, que tenía a su admirado Henry Kissinger como cerebro de la administración, el secretario de Estado que heredó de Nixon. Pero al mismo tiempo había aportado a la campaña local de su amigo el pescador Jimmy, logrando que el primero, Ford, autorice sus adquisiciones de emisoras de radio locales, pese a que transgredían las leyes antimonopólicas de la nación, y el segundo, Carter, le otorgó su primera licencia televisiva. Pero cuando Carter le llegó su hora de ocupar la Casa Blanca, Turner se convirtió en uno de sus principales asesores. Por primera vez, logró poner en boca de un mandatario americano la obsesión por el medio ambiente y las energías alternativas. Lo que bien entendía la primera dama era en realidad una coartada magnífica para avanzar con su sueño antihumano. Para 1977, el mismo Jimmy Carter en el Salón Oval le hizo llegar un documento titulado El Reporte Global del 2000 para el Presidente. Este informe, que le tocó leer a Turner, fue lanzado por el Departamento de Estado en conjunto con el Consejo de Calidad Ambiental. Sus páginas advertían en tono catastrófico sobre el crecimiento de la humanidad, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de la diversidad biológica y los severos impactos a la salud ambiental, y proponía medidas drásticas para su implementación, pero advirtiendo que serían impopulares y que por lo tanto tenían que tener el mejor marketing posible. Cualquier parecido con la actual Agenda 2030 es pura coincidencia. Lo curioso es que por entonces se esforzaban en mantener en secreto estas disquisiciones y ahora nos las refriegan en la cara. Y en realidad no es casual tampoco, es un plan premeditado, donde Turner tuvo mucho que ver. Le contestó a Carter con una mirada empresaria: si tú me ayudas, Jimmy, podemos montar un medio al que tú no tengas que ir a tocarle la puerta como la CBS o ABC, sino que vaya a donde tú le digas, cuando tú quieras, y que repita todos los días de mañana a la noche, sin descanso, el mensaje que tú consideres oportuno. Corrían los tiempos más oscuros de la crisis inflacionaria en Estados Unidos. Con
escasez de combustibles, desempleo récord en décadas y un creciente rechazo hacia la gestión demócrata. Vamos, un momento bastante similar al que se atraviesa hoy. Raudo y cauteloso, el presidente Carter remitió el proyecto al Council on Foreign Relations, el famoso lobby que define las principales políticas públicas norteamericanas desde la década del 20. Allí, personajes como David Rockefeller, Henry Kissinger o el siniestro empresario petrolero Maurice Strong, que llegaría a ser secretario general de la ONU y que era un fanático ecologista, o por lo menos del negocio ecologista, le dieron el visto bueno al proyecto CNN. Incluso redoblaron la apuesta. Incorporaron a Ted Turner como miembro del CFR, hasta el día de hoy lo es, y le advirtieron que no tenía que responder a los mandatos políticos de Jimmy Carter, que al fin y al cabo duraría un suspiro, no, sino que la CNN tenía que contribuir a reprogramar las mentes de millones de personas, adecuándolas a los cambiantes intereses de la élite y un mundo turbulento. Ellos pusieron buena parte del dinero y Carter puso al público. ¿Y por qué digo esto? Sencillo. Desde su nacimiento hasta la actualidad, la CNN concentra el 62% de las intervenciones públicas más relevantes de los altos funcionarios demócratas, tanto con Carter como con Clinton, como con Obama y Biden. Así lo explica un estudio realizado por la Fundación Heritage, 62% en un solo canal. Este favoritismo político descarado es al mismo tiempo un impulso de audiencia drástico. ¿Por qué? Porque te gusten o no te gusten los demócratas, si quieres enterarte de lo que piensa el gobierno, lo que va a hacer el gobierno, tendrás que sintonizar la CNN. O al menos funcionó de esta forma antes de que se generalice Internet. 90 días después de la inauguración de las Piedras de Georgia, la CNN emitía por primera vez. Otra coincidencia, Robert C. Christian dijo que las piedras fueron diseñadas para sobrevivir a cualquier cataclismo, y Ted Turner, en el lanzamiento de la CNN, sentenció que nunca dejarían de emitir y que reportarían incluso desde el fin del mundo, grabando un video de corte apocalíptico para reproducirlo justamente cuando llegue aquel día. Corría el 1 de junio de 1980. El presupuesto que demandaba transmitir las 24 horas era más del doble el que manejaban las principales cadenas establecidas como CBS, ABC o NBC. Pero diversas auditorías de la IRS en la época de Reagan revelaron que el fisco federal no le cobró ni un céntimo en los primeros meses de actividad. En otras palabras, Carter lo eximió de impuestos de facto. Pese a ello y a las donaciones de prominentes miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, la publicidad privada era escasa y apenas podían mantenerse a flote. Pero cuando uno es el mejor amigo del presidente, montar una empresa ineficiente es un lujo que puede permitirse. Por entonces, Teddy conoció a su segundo gran aliado político, Fidel Castro. Sí, tal como lo oyen. Para 1982, Fidel Castro era uno de los pocos espectadores internacionales de la CNN y no tardaría en convertirse en una de sus estrellas. Inolvidable aquella entrevista de los 90 frente a María Elvira Salazar, en la que el comandante barbudo tuvo un rapto de sincericidio y admitió que los principales socios de su monstruoso régimen habitaban en Washington. Luego, nadie protege el socialismo hoy en Cuba más que Estados Unidos. Pero volviendo a los orígenes, mientras reprimía y hambreaba a los cubanos, el dictador invitó a Ted para que visitase la isla. El magnate lo pensó por algunos días y concluyó que una charla con Fidel era bastante redituable, que sin duda tenía que ir, aunque temía, no sin razones, que Castro pensara secuestrarlo. En broma le dijo a sus colegas que un secuestro en el Caribe no le vendría mal, y tras obtener las garantías de otro icónico amigo y socio comercial del tirano, David Rockefeller, Turner finalmente aceptó y partió a pasar una semana como invitado VIP de la dictadura de La Habana. Lejos de raptarlo, Fidel lo recibió con su mejor sonrisa y calurosos abrazos. Rompieron el hielo hablando de pesca y de béisbol, y al día siguiente visitaron la bahía de Cochinos y disfrutaron de una espléndida tarde cazando patos y hablando de política. Aquí estoy, a 3 metros de Fidel Castro con un arma en mis manos. ¿Cuánto me pagaría la CIA por estar en esta posición ahora mismo?, dijo Turner ante las cámaras. ¿Y por qué no lo haces?, lo retó el dictador. Porque ya no quiero. Mi imagen de un país comunista era la de tanques en las calles, soldados armados y gente triste, pero los cubanos son alegres y con una sonrisa a flor de piel. Buen trabajo, Fidel. La operación propagandística estaba hecha y Castro, bromeando, lo animó a abrir su propia filial de la CNN en Cuba. Turner cuenta que eso lo inspiró para lanzar 3 años más tarde la CNN Internacional, cuya primera emisión tuvo lugar en las tierras de otro dictador, el Chile de Augusto
Pinochet. Para variar, otro chico de Rockefeller, rama derecha. Mediante el golpe militar de Pinochet a Allende en el 73, David recuperó las minas de cobre que le había confiscado el gobierno socialista. En 1985, y con colaboración financiera del expresidente Carter, es decir, con dinero robado a los contribuyentes e inyectado a su vez en el centro presidencial Carter, Ted Turner creó la fundación Better World Society, la Sociedad por un Mundo Mejor. Aunque, para ser más justos, debería haberse llamado la Sociedad por un Negocio Mejor, porque el objetivo era recaudar fondos para la programación verde de la CNN y de las productoras adyacentes. La ONG sumó a varios diplomáticos y burócratas y designó en la junta directiva a una tal Julia Henderson, ex secretaria general de Planned Parenthood. Ese mismo año, Turner tuvo otra mesiánica idea: los Juegos de la Buena Voluntad, una iniciativa que buscaba competir con los Juegos Olímpicos. En su opinión, el legendario evento inventado en la Grecia clásica había perdido transparencia por la Guerra Fría, pero detrás de las cámaras era el pretexto perfecto para conocer líderes mundiales y expandir sus empresas. La primera edición tuvo lugar en 1986 en Moscú, donde el propio líder comunista Mikhail Gorbachev le rindió homenaje a Turner. Pero bueno, volvamos a la CNN. Durante los años 80, los otros medios se burlaban de este solitario canal noctámbulo. Era normal que su pantalla sufriese cortes imprevistos o que sus periodistas muy poco serios cometieran errores garrafales al aire, pero amigarse con el poder global rindió sus frutos pese al cambio de gobierno. En 1990, la primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente de los Estados Unidos George Bush Sr. se declararon devotos de la emisora de Turner. También tuvo una segunda cita en La Habana con Castro, donde acordaron un contrato por el cual la CNN supervisó la creación del Buró Estatal de Comunicaciones de Cuba. Y una vez más, fue el dictador tropical quien le abrió la cabeza a su millonario amigo. El estilo de CNN difería de otras cadenas, sobre todo porque enviaba noteros a los lugares más desafortunados del planeta donde se desarrollase una noticia. Y esto comenzó a traerle una gran ventaja. Cuando fue el intento de asesinato de Reagan, por ejemplo, qué casualidad, la CNN fue el primer medio que reportó la noticia. Lo mismo con la tragedia del cohete Challenger en 1986. Cuando la aeronave despegó, eran el único canal que transmitía en vivo y el rating se fue por los cielos, igual que los tripulantes. Toda una paradoja que Fidel lo alentara a ir todavía más lejos, ganándose una audiencia con lo que él decía combatir: las guerras del imperio. Pero esto nos lo contará Juan Pablo Pese, columnista de La Casa. Adelante. Tomando lo que había aprendido de Jimmy Carter e influenciado por su amigo David Rockefeller, Ted empezó a involucrarse en el control de la natalidad, el calentamiento global y demás agendas que hoy están presentes casi hasta en el aire que respiramos, aunque en su caso no sabía evitar los exabruptos. En una entrevista para la revista Audubon en 1996 dijo: una reducción a 250 millones de personas, es decir, un 95% de la población actual, sería ideal. Pronto sus ideas se tradujeron en contenidos televisivos. Por esos años puso de moda la serie de animación infantil Capitán Planeta y los Planetarios, que buscaba traumatizar a sus espectadores con lo catastrófico que resultaba el ser humano para el medio ambiente. Esto a través de la personificación de Gaia, el espíritu de la Tierra, que elige a su vez a 5 jóvenes para que la defiendan. Estos 5 jóvenes, una especie de Greta Thunberg de los 90, autoproclamados los planetarios, batallaban cada episodio con un villano distinto cuyo objetivo era destruir la Tierra. Pero lo más curioso no es la trama en sí, sino los consejos que daba la serie con el correr de los episodios. Entre ellos, no usar autos para ir a trabajar, insinuar que prender la luz ya es contaminar y promover la transición a las energías renovables, con especial énfasis en regular el uso del aire acondicionado. De hecho, en un capítulo le escriben al gobierno implorándole que impulse leyes ambientales para terminar con la lluvia ácida. Pero el episodio más interesante sin duda es
bomba poblacional, donde una tribu de ratones inteligentes se extinguen por la superpoblación y el liderazgo irresponsable. Todo esto derivó en una fundación llamada Fundación Capitán Planeta, dedicada parcialmente a enseñarles a los niños sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y de la superpoblación también. La serie fue cancelada en 1996 porque nadie la veía. Ese mismo año CNN se fusionó con Time Warner y supuso una gran inyección de dinero para competir de igual a igual con los grandes, es decir, con Fox, CBS y NBC. Pero al mismo tiempo esto significaba arrodillarse ante los nuevos accionistas, gente muy poderosa que había que complacer. Time Warner tiene casi un monopolio de medios en Estados Unidos, con Discover, Paramount, HBO, TNT, Travel y hasta Cartoon Network, por nombrar unos pocos. Pero no hay indicios de que esa sumisión le haya molestado mucho a Turner. De hecho, esos años se hizo pública su afiliación al Eugenésico Club de Roma, fundado en 1968 por Aurelio Peccei, el gerente de la Fiat, y Alexander King, el director general de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Es de suponer que Turner se sintiera como en casa. Fue allí donde salió el informe neomalthusiano Los Límites del Crecimiento, el cual fue encargado al MIT en 1972. Este documento fue una suerte de manifiesto progresista que propagó los temas que hoy son agenda: ecología política, ambientalismo, ecofeminismo, todas apuntadas hacia el control de la natalidad. Turner también incursionó en una filantropía desmedida. Desde 1997 donó $1 billón a la ONU en el transcurso de 10 años. Por otro lado, concurrió al Council for Foreign Relations, del cual es miembro, donde brindó una charla llamada La importancia y la integridad de las noticias instantáneas alrededor del mundo. También empezó a ampliar sus amistades con diversos líderes mundiales, entre ellos el nuevo presidente de Rusia, Vladimir Putin. Su relación databa de principios de los años 90, cuando todavía era presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, y Turner viajó junto a su esposa, la actriz Jane Fonda, con motivo de negociar unos nuevos juegos de la buena voluntad en Rusia. Putin los recibió en el aeropuerto y Fonda recuerda que su marido le dijo al ruso: sé que tenés a tu mujer enferma, ve a cuidarla, no hay problema. Pero el ruso prefirió quedarse con la pareja. De aquella visita, Turner se llevaría buenos negocios. Junto al periodista ruso Eduard Sagalayev fundaron la Corporación de Radiodifusión Independiente de Moscú y fundó el canal ruso TV6. También volvió a reunirse con Mikhail Gorbachev. En 1995, Ted fue invitado a la inauguración de la Fundación Gorbachev junto a Bush padre, Margaret Thatcher, Milton Friedman, Brzezinski del Council of Foreign Relations y demás personajes. Según relata Hans-Peter Martin en su libro La trampa global, esta cofradía de líderes mundiales que pronosticaba que solo el 20% de la población futura iba a ser útil entre comillas, no útil para los fines de estas personas, mientras el otro 80% sería entretenida con programación vacía de contenido. Por eso honraron con laureles a Ted, que hacía muy bien este trabajo. En 1997, Turner volvería a colaborar con Gorbachev, esta vez donando $1 millón a su fundación y comprando un lujoso inmueble en la opulenta avenida Leningrado en el centro de Moscú. Y hablando de propiedades, en los 90 Turner obtuvo tierras en Argentina, concretamente 37.000 hectáreas en la provincia de Neuquén, una adquisición que no estuvo exenta de polémicas dado que encadenó los accesos a los ríos Traful y Minero y hasta enrejó un puente. Turner también donó más de $1 millón a Greenpeace desde sus respectivas fundaciones. Pero ahora las cosas se ponen turbias. Si lo de antes era turbio, ahora mucho más turbio todavía. En 2001 el magnate lanzó NTI, la Iniciativa de Amenaza Nuclear, una ONG que buscaba reforzar la seguridad global reduciendo las armas nucleares, biológicas y químicas del mundo. Esta ONG saltó a la popularidad hace un año cuando tuvo lugar el Monkeypox.
¿Se acuerdan? Bueno, fue la NTI quien realizó el simulacro de viruela donde predijo con lujo de detalles cómo empezaría el contagio. En el año 2002, el sitio consumerfreedom.com mostró cómo Ted Turner talaba madera en sus propiedades, extraía gas natural, patrocinaba cacerías de bisontes, erigía cercas que atrapaban y torturaban a la vida silvestre migratoria e incluso demolía la cima de una colina porque no le gustaba la vista. Así todos los activistas ecológicos no solo no tocaban sus campos, sino que lo idolatraban. Es que Turner las había comprado a todas, o al menos a las dos más molestas de Estados Unidos, Earth First y Rainforest Action Network, invirtiendo millonadas de dólares. Lo llamaban Daddy Greenbox, o sea, el papá de los billetes verdes. Incluso el ecoterrorista Frente de Liberación de la Tierra ignoró los crímenes, entre comillas, especistas de Turner en su tierra, mientras sí atacaban ranchos cercanos. Recordemos que esta misma organización es famosa por perpetrar incendios en estaciones de esquí, sabotajes de líneas eléctricas, universidades y demás instalaciones en nombre de la madre tierra, causando daños millonarios a sus propietarios. Pero Turner no se limitaba a financiar estos grupos, sino que también impartía propaganda desde su nave insignia, la CNN. En el año 2002 promocionó el Twinkie Tax, un impuesto a las comidas con alto contenido calórico, algo parecido a lo que vemos hoy en día con la ley de etiquetado frontal que se sancionó hace poco en la Argentina y hace unos años en Chile. En 2004, Teddy recibió el premio Margaret Sanger de Planned Parenthood. Recordemos quién era Margaret Sanger, una feminista, racista y eugenicista empedernida que fundó la organización abortista en 1921. Enfermera de profesión, planificó el Congreso Mundial de Población en 1927, donde promovía políticas estrictas de inmigración, el uso gratuito de métodos de control de la natalidad y esterilización libre y obligatoria para los retrasados mentales. Ese es el nombre del galardón que se llevó Teddy. Y además Turner fue acusado nuevamente por consumerfreedom.com de financiar grupos ecologistas y animalistas para boicotear el consumo de carne y promover el discurso antihumanos. Ese mismo año, la Unión de Consumidores de los Estados Unidos inventó el Día de la Tierra, una campaña que promueve la alimentación vegana y castiga el consumo de carne. El sitio web Ecolabel del grupo, diseñado para fomentar las etiquetas de los alimentos, fue financiado por una subvención de Ted Turner, al igual que Personas por el Trato Ético de los Animales, la cual repartía hamburguesas veganas en la puerta de los Burger King. La presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, ha dejado muy claro su desdén por los seres humanos. Cito: "Los humanos han crecido como un cáncer. Somos la plaga más grande sobre la faz de la Tierra". Para finales de la década del 2000, nuestro ya septuagenario amigo no tenía reparos en ocultar sus ansias de reducción poblacional. Así lo hizo saber en el popular programa de entrevistas de Charlie Rose en el año 2008, donde pedía que Estados Unidos adoptara la política de un hijo por familia, igual que el régimen comunista chino, pero en este caso para salvar a la madre tierra. Por entonces, CNN ya había empezado a declinar. Otros canales como Fox o MSNBC ya transmitían las 24 horas y mandaban reporteros al lugar de los hechos, destronando la etapa de oro de la señal de Turner. Esto quedó patente durante a las Torres Gemelas. A medida que la audiencia yanqui le daba la espalda a las transmisiones de la guerra de Irak y Afganistán, CNN buscó centrarse en la política doméstica, ocupando todos sus recursos en cubrir las elecciones presidenciales de 2008. Mucho tuvo que ver con eso Jeff Bezos, por entonces CEO de Time Warner y además estrechamente vinculado con el Partido Demócrata. Bezos era visto como sinónimo del progresismo de clase alta y cuando fue elegido CEO a principios de 2008, la CNN tomó un partidismo descarado por Barack Obama. Esto logró que el canal tuviera los ratings más altos del año, promediando 1 millón de visualizaciones. Con Obama en el poder, Turner estaba de luna de miel. En 2009 participó de la reunión anual del Club Bilderberg junto a viejos conocidos como
George Soros, Bill Gates, Warren Buffett, David Rockefeller y hasta la presentadora Oprah Winfrey. Allí habló sobre cómo solucionar, entre comillas, los problemas a la gente y cuidar, entre comillas, nuevamente, el medio ambiente, en medio de la gran crisis de las hipotecas en 2008. Con Buffett y Gates, Ted se uniría a la iniciativa de The Giving Pledge, es decir, la promesa de dar, encabezada por una larga lista de billonarios que incluían a David Rockefeller, Elon Musk, Mark Zuckerberg e incluso Vladimir Potanin, uno de los tantos oligarcas rusos vinculados al círculo íntimo de Vladimir Putin. Esta iniciativa ha financiado desde el metaverso de Zuckerberg, las criptomonedas de Coinbase, hasta el desarrollo de carne artificial, todo más que conveniente para los tiempos que corren. En 2012 un periodista increpó a Turner a la salida de un evento, increpándolo por su reunión con el famoso Club Bilderberg y recordándole que su amigo, el príncipe consorte Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel, había declarado que para salvar el planeta había que hacer desaparecer al 80% de la población humana. Por cierto, aprovecho para recomendarles el documental sobre el futuro heredero de la corona, el príncipe William, nieto de Felipe, hijo de Carlos, y su plan siniestro. Muy recomendado, se está viralizando pese a que YouTube no lo muestra lo suficiente. Y también les recomiendo el video sobre los príncipes progres más amados de Estados Unidos y al mismo tiempo más polémicos en Inglaterra: el príncipe Harry, hermano de William, y la actriz estadounidense Meghan Markle. No se los pierdan, estarán al final de este para que puedan verlos, valen la pena. El caso es que Ted Turner le contestó al reportero: 80% es demasiado. Con borrar 2.000 millones estaríamos bien. ¿No me creen? Véanlo por ustedes mismos. Mr. Turner, I was wondering if you think it's a good idea to reduce 90% of the population because we are being overpopulated by a lot of... 90%. 80? Prince Philip said 80, sir. I go with 85. I think 2 billion is about right. Right, me too, thank you. One-child family. Exactly. One-child policy. And can you speak about your population control, saying you wanted to reduce the population to 95%? Extermination? You said you want a one-child policy, but you have 5 kids. Turner siguió invirtiendo en lujosas propiedades por el mundo, adquirió un terreno en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Argentina, y en 2014 casi se muere de una apendicitis aguda en el Sanatorio San Carlos de Bariloche. Ese mismo año CNN mató por error a Pelé, dando la falsa primicia en Twitter de que el astro brasilero había expirado a los 74 años. Pocos minutos más tarde tuvo que salir a pedirle disculpas a los familiares. Pero bueno, el punto de no retorno de la credibilidad de la CNN se dio el 15 de junio de 2015, cuando Donald Trump anunció su candidatura al Partido Republicano. Allí el magnate de Nueva York se presentó ante el público como un gladiador anticorporaciones, crítico de las Big Pharma, de las Big Media y del establishment. Y todos los medios se ensañaron inmediatamente con él a medida que la campaña avanzaba. Cuidado, había un propósito. Los Clinton maniobraron para que esto ocurra porque creían que el único republicano al cual podía ganarle Hillary era Trump. Y la CNN jugó un papel protagónico en inflarlo. Y así fue como disfrutaron de las elecciones más seguidas por la audiencia internacional de toda la historia. Para que tomen conciencia de esta magnitud, la CNN ganó más dinero y audiencia solo en el año 2016 que en toda la guerra del Golfo. Aunque el costo fue bastante alto, de la reputación de imparcialidad que la CNN había cultivado de manera inmerecida durante más de 30 años, ya no quedaba ni tan solo un grano de arena. Esto se puso de manifiesto cuando hicieron campaña explícita por Hillary, asegurando que era una candidata experta y confiable pese a su enorme impopularidad. El zoom del escándalo llegó un mes antes de las elecciones, cuando Wikileaks de Julian Assange reveló que Clinton recibió las preguntas del debate con Donald Trump antes del tiempo estipulado. Chris Cuomo, presentador de la CNN y hermano de Mario Cuomo, el gobernador demócrata neoyorquino, no solo se negó a pedir disculpas, sino que acusó de criminales a los heroicos periodistas de Wikileaks. En su afán por deslegitimar a Trump, el canal de Turner lo acusó una y otra vez de ser un espía ruso. Meses más tarde, la red Project Veritas lanzó una cámara oculta al productor de CNN, John Bonifield, donde este admitía que la cobertura de la injerencia rusa era virtualmente una patraña planificada. No solo apareció uno, sino varios videos de presentadores y directivos de la CNN que sostenían lo mismo que Bonifield. El más resonante fue Charlie Chester, un productor técnico de Turner,
Turner, que sostuvo directamente que todo lo que vinculaba a Trump con Rusia era un fraude y propaganda. El impacto de estas revelaciones fue tal que la audiencia de la CNN se desplomó de manera dramática. La gente dejó de tomarlos en serio y muchos migraron a cadenas como Fox News, referente conservador del espectro, y que desplazó definitivamente al canal de TED del liderazgo en Yer. Y aquí hay una anécdota muy interesante. Turner tuvo una pelea que duró años con el dueño de Fox News, Rupert Murdoch, cuando en 1983, durante una carrera de yates, una embarcación patrocinada por Murdoch chocó el yate privado de Ted, haciéndolo encallar, lo mismo que él había hecho con su primera esposa. Como represalia, una noche que nuestro protagonista estaba totalmente alcoholizado, se atrevió a desafiar a Murdoch a boxear en Las Vegas y transmitirlo por televisión. Algo así como el duelo que mantuvieron Pulitzer y William Randolph Hearst, los dos grandes magnates de periódicos a fines del siglo XIX, pero con puños en lugar de espadas. Murdoch no aceptó, pero le asestó otro tipo de knockout, básicamente quedándose con buena parte de su audiencia en los últimos años. Aunque eso ahora está en discusión a partir del despido de la estrella de Fox, Tucker Carlson. Pero bueno, para el año 2019, en el rango de audiencia de 25 a 54 años de edad, Fox triplicaba los números de la CNN. Había pasado de 1.300.000 espectadores en el 17 a apenas 980.000. La sangría se acrecentó con Trump fuera de la Casa Blanca, lo cual revela que el republicano se había convertido, y todavía es, en la estrella de la cadena. De 2021 a 2022 perdieron el 63% de la audiencia que les quedaba. Pero la frutilla del postre llegó cuando lanzaron el servicio de streaming CNN Plus, destinándole $300 millones de financiamiento con el objetivo de alcanzar al menos 2 millones de visitas en el primer año. Pero el fracaso fue tan humillante que apenas 10.000 personas pagaron por el servicio. Y escuchen esto porque se van a caer de la silla. Al menos un 25% de esas suscripciones provienen de oficinas del gobierno federal de Biden. El 0.5% de la audiencia esperada. CNN Plus fue dado de baja tan solo 3 semanas después de haberlo lanzado. Un fracaso estrepitoso. El legendario canal volvió a ser blanco de otra filtración cuando los polémicos reporteros de Project Veritas mostraron a Charlie Chester admitiendo sin ruborizarse que el canal iba a machacar a sus espectadores hasta el hartazgo con la cuestión meteorológica, así como lo hicieron en su día con la cuestión de la sopa china. En estos últimos meses, Ted Turner bajó su perfil más que nunca. Circula la versión de que sufre demencia senil, que combinada a la pérdida de popularidad de su nave insignia lo obligó a retirarse de la escena pública, pero su obra mediática sigue dando mucho que hablar. Hace algunos meses, Melissa Fleming, la subsecretaria general de Comunicaciones Globales de la ONU, una división que financia generosamente Turner desde los años 90, declaró que la ONU es dueña de la ciencia y que se han inmiscuido en empresas como Google o TikTok a fin de controlar y redireccionar todos los discursos en torno a la cuestión ecológica y sanitaria. CNN, como no podría ser de otra forma, fue nombrada como la punta de la lanza de esta estrategia para poseer la narrativa. Un discurso único totalitario que, como describió el director gerente del foro de Davos de Schwab, Adrian Monk, no es una mera teoría, sino el mundo que viene. Les agradeceré que por favor difundan este documental en todas sus redes y grupos, en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Twitter. Y les pido de corazón que nos aporten desde tan solo $2 a través de la opción Unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o desde $500 a través de Mercado Pago si están en Argentina. Todos los links en la descripción y en el comentario destacado. Quienes nos apoyen desde $5 mensuales en patreon.com/Nicolás Moraz reciben recompensas exclusivas incluyendo todos nuestros documentales, conferencias y entrevistas que ya no están disponibles para todo el público. Su aporte es crucial para que podamos seguir trabajando. Y al que no, vuelvo a agradecerle que dé su like y que comparta el video a todos sus conocidos. Vuelvo a recomendarles que visiten los documentales del Príncipe Harry y del Príncipe William, dos muchachos que, aunque no lo creas, tienen mucho que ver con el destino de tu país. Y sin más que decir, estimados amigos, nos veremos en una próxima ocasión.